En el presente vídeo vamos a ver cómo integrar Python y SAS dentro de la plataforma SAS Villa. Para ello, y dentro de un notebook de Jupyter, veremos cómo poder ejecutar simultáneamente en el mismo notebook código Python y código SAS. Las estructuras de datos que generaremos en Python dentro de la librería Pandas podrán ser intercambiados con tablas de SAS. Es decir, desde SAS podré leer los data frame de Pandas y desde Python podré leer las tablas de SAS. Esto lo realizaremos gracias al paquete SAS-Pay. Existen otros métodos para acceder desde Python, por ejemplo, a tablas SAS, como el método read-SAS de Pandas, pero con este paquete vamos a conseguir un mayor nivel de integración. Este paquete tiene múltiples funcionalidades de integración entre SAS y Python. Nosotros abordaremos las más elementales dentro de Pandas en un ejemplo que vamos a realizar dentro de la plataforma SAS Villa. Dentro de esta plataforma tenemos la opción de trabajar con un notebook de Jupyter, que será el método, la forma en la que trabajaremos para integrar Python y SAS. Dentro de estos notebooks voy a poder generar código en SAS, en R o en Python en la versión 3. Vamos a abrir un notebook con Python en el que estamos integrando, un notebook de Python en el que integramos SAS, ¿no? Como podemos ver a continuación. El primer paso consiste en importar los dos paquetes que vamos a emplear. SAS-PI, el que hemos comentado que nos va a dar esa integración entre SAS y Python, y el paquete Pandas de Python muy utilizado en temas de análisis de datos. En primer lugar, abrimos una conexión a la sesión de SAS para poder acceder desde Python a una tabla de SAS. En este paso, desde una tabla SAS que está en la librería SAS Help, la tabla CARS, esta tabla va a ser leída desde Pandas. Vemos aquí cómo hace, una vez leído e incorporado a un data frame, cómo emplea el método describe. Estamos viendo esta tabla ahora mismo. Hemos establecido la conexión con SAS, ¿no? desde Python. La salida, como podemos observar, es el resultado del método describe que obtiene los estadísticos básicos de estadística descriptiva sobre una tabla que, como podemos observar, es una tabla de SAS que está en la librería SAS Help, ¿no? Vamos a comprobar dónde está ubicada esta tabla. Desde una sesión de SAS Studio vemos que esta tabla, en el apartado de librerías, esta tabla está dentro de la librería SAS Help, es la tabla que estamos leyendo, es la tabla CARS, esta tabla de aquí, la que acabamos de leer desde Python, de forma que ahora la tenemos incorporada a una sesión de Python. Bien, si dentro de este notebook tenemos que ejecutar código SAS, tenemos que incorporar esta función. Doble porcentaje SAS. Entonces interpreta que el código siguiente es código SAS. Como podemos observar, esto es un paso data de SAS base. Leemos la tabla anterior, generamos una segunda tabla en la librería SAS user, que simplemente le estamos incorporando un campo adicional. Es un ejemplo simplemente, como podemos ver, el log que nos aparece es un log de SAS con la ejecución que hemos realizado, ¿no? Esta tabla que acabamos de generar, nueva ahora en SAS, la podemos obtener y leer también desde Python, ¿no? Como hacemos a continuación. Establecemos la conexión con SAS y leemos desde Python. Hemos visto cómo desde Python leemos tablas de SAS. Ahora vamos a ver el caso contrario. Voy a crear un data frame dentro de Pandas en Python
Y este data frame posteriormente lo vamos a leer desde SAS, sería el paso contrario. Esto es el data frame, un data frame muy sencillito, con simplemente 2 columnas y unas cuantas filas, pero que nos sirve de ejemplo, ¿no? Esto es un data frame de pandas que ahora vamos a leer mediante este método que pasa desde data frame a SAS data, en el que le indicamos este data frame en qué tabla lo tiene que dejar de SAS y en qué librería, en este caso SAS user. Ejecutamos y a continuación volvemos a invocar código SAS otra vez con la función doble porcentaje para ver la tabla que acabamos de crear. Aquí tenemos nuestra tabla creada dentro de la librería SAS user. Podemos en la sesión de SAS Studio comprobar que esta tabla se ha generado correctamente. Aquí la tenemos, la anterior, la que hemos generado en la primera ejecución en SAS y la que acabamos de generar trayendo la información desde Python. Esperemos que os haya sido de utilidad. Este ejemplo se puede profundizar en este paquete. Hay muchas más posibilidades de integración entre Python y SAS que la verdad es que creo que resultan de gran utilidad, ¿no? Es decir, a lo mejor hay determinados algoritmos disponibles en paquetes de Python que queremos utilizar dentro de una sesión SAS y sería muy útil el poder realizar, ¿no? Como siempre os invitamos a ver otros vídeos del canal y si queréis contactarnos para obtener más información de cursos de SAS y también de Python en general, cursos relacionados con el mundo del Big Data y Analytics, podéis contactar a formacion@datademy.es. Muchas gracias por vuestra atención.